Un gusto saludarlos, un gusto tenerlos acá. Un saludo muy especial a Gloria, a Catalina y obviamente pues a nuestros panelistas. Quiero darle la bienvenida a este sentido homenaje que vamos a hacer a don Germán Castro Caicedo, quien lamentablemente el año pasado pues nos dejó, pero pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad después de 3 años de que volvimos a la feria presencial para celebrar su obra, para celebrar su legado más importante. Entonces, don Germán para el Grupo Planeta fue uno de los autores más importantes de toda su historia, siempre estuvo, o la mayor parte del tiempo estuvo con nosotros, con el Grupo Planeta, con lo cual nosotros agradecemos mucho a ustedes su presencia. Don Germán, con 25 títulos de no ficción y una novela, lo que hizo fue acercarnos a las particularidades y a las realidades que vivimos en este país. Millones de personas han aprendido, han llegado a la lectura a través de sus obras y obviamente pues hemos vendido muchísimo de su obra, con lo cual no podemos dejar pasar un espacio tan importante como este, como es la Feria del Libro Internacional del Libro, para homenajearlo. Entonces solamente quería saludarlos, darle la bienvenida y los quiero dejar pues con el panel que va a hablar y va a dirigir el homenaje en esta tarde de hoy. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias. El tiempo en esta feria, sabemos todos, es exacto, preciso, nos dan 45 minutos, he pedido reposición porque nos han quitado 10, me dijeron, sí señora, respondemos por ellos. Antes de eso, decirles que la música que nos acompaña en este sentido homenaje tiene todo que ver con el hombre del cual vamos a hablar el día de hoy, festivo, alegre. Esa era la música de Germán Castro Caicedo. Y este video que vamos a ver a continuación, que está allá en la pantalla, también tiene todo que ver con lo que vamos a vivir hoy en estos 45 minutos. El legado de Germán Castro Caicedo. En la mente y el alma de Germán Castro Caicedo coexistieron siempre el periodista y el escritor. Sus célebres investigaciones fueron convertidas en historias que trascendieron a la literatura colombiana. En sus manos había nacido un estilo, un género poco conocido que se llamó narrativa no ficción. Yo siempre leía a Germán como un material literario de alta calidad literaria, de alta calidad narrativa, de una enorme capacidad de captar la realidad y los contrastes que esa realidad presenta entre los antecedentes colombianos, quizá el más inmediato y más principal, y que sirvió más de ejemplo a esa primera generación de narradores de crónica en Colombia, fue Germán, sin duda. En sus libros estaban retratadas todas las naciones culturales de Colombia: la Colombia amarga, la heroica, la insólita, la de países exuberantes y territorios ocultos, donde el conflicto y la ilegalidad marcaban la cotidianidad de un país de contrastes. Germán Castro fue un investigador y un escritor fuera de serie. Germán fue el primero que se atrevió a bucear por los medios de esas existencias marginales, desconocidas, muchas veces fuera de la ley. Los motivos que tenemos de gratitud con Germán son inmensos. De alguna manera nos regaló un país que no conocíamos y que palpita y vive hoy en día para nosotros en sus libros. El periodismo era su pasión y su vocación. Hizo de su oficio como reportero un referente que se convirtió en método. Nuevas generaciones de periodistas se inspiraron en su trabajo y en su nombre para narrar la realidad de Colombia. Es un nombre imborrable en el periodismo colombiano. Hizo todo lo que quiso hacer y todo lo hizo bien. Fue un cronista de prensa como pocos. Además, fue el escritor literario, de periodismo literario más importante que ha tenido Colombia. Fue un investigador, un periodista de investigación en televisión que marcó una ruta para todos los que hicimos televisión después de él. Su programa Enviado Especial era un ejemplo de lo que debía ser el periodismo. Pero quizás lo más ingenioso y original fue su metodología de investigación. Si estaba relatando una caverna, por ejemplo, acudía a un espeleólogo para describirla y hasta buscaba a un experto en murciélagos o en hongos. Consultaba a un ornitólogo para ubicar los sonidos de los pájaros en el relato y él mismo los escuchaba 1000 veces para poderlos llevar a la escritura.
El buen periodismo lo hace el reportero y la crónica es el género mayor. Bajo estas consignas viajaba por toda Colombia. No hubo un departamento que no hubiera visitado. De estos territorios salían historias asombrosas que ubican a sus lectores y televidentes en un lugar, un paisaje, diversidad de situaciones y culturas. Era un antropólogo por vocación y esta formación y toda esta pasión le permitían conectarse fácilmente con indígenas, colonos, afros, también con pescadores, con juglares, aviadores, militares. Pero sus historias no se quedaron en Colombia, trascendieron las fronteras. Varios de sus libros fueron traducidos a otros idiomas y consultar a Germán Castro Caicedo era un paso obligatorio para quienes pusieran un pie en el país. Yo llegué por primera vez a Colombia y me pusieron en las manos el libro de Colombia Amarga, que era lo que yo tenía que leer para entender en dónde estaba parada, que realmente lo buscaron para entender Colombia. Entrevistó a Pablo Escobar, entrevistó a Jaime Bateman, pero de pronto su verdadero interés estaba en eso, en las historias que pasan desapercibidas en la gran historia. Ganó 11 premios nacionales de periodismo y 8 internacionales, y fue reconocido como maestro por generaciones de escritores y periodistas, quienes se han inspirado en su trabajo. Para mí fue un placer y un privilegio estar en el jurado del Premio Simón Bolívar, que hace unos años le dio a Germán Castro Caicedo el reconocimiento a su vida y obra, pero además el pago de una deuda, porque nunca he entendido mi trabajo de novelista separado de un proceso anterior que es de reportería y de investigación periodística e incluso de entrevistas. Y para todo eso, la figura de Germán Castro Caicedo ha sido sumamente provechosa y fértil. Para Germán Castro Caicedo, el periodismo también fue una misión, una responsabilidad social de gran valor. De ahí su conocimiento profundo del conflicto colombiano y su compromiso con todos los esfuerzos para alcanzar la paz. Germán Castro Caicedo fue un periodista defensor de la paz, comprometido con la paz. No le importaba la estigmatización que se hiciera en su contra. Entrevistaba a los actores armados porque consideraba que había que llegar al fondo de las cosas, a entender los porqués de la guerra para ver si algún día conquistábamos la paz. Germán era pues un defensor de la paz que apoyó el plebiscito, hasta salió a hacer campaña y distribuyó videos por las redes sociales en defensa del sí. También defendió en sus tweets la Comisión de la Verdad, la JEP. Hubo uno de los últimos que escribió tal vez que decía: nadie puede dudar de la capacidad, conocimiento e integridad moral del padre Francisco de Rupp y de los miembros de la Comisión de la Verdad. De manera pues que el ejemplo de Germán Castro Caicedo, no solo como periodista, sino como defensor de la paz, es un ejemplo que debemos seguir los periodistas en primer lugar y los colombianos. Contar la realidad, reconociendo en sus palabras que mientras existan seres humanos no habrá objetividad, pero sí precisión. La huella de Germán Castro Caicedo será imborrable. Editorial Planeta rinde un homenaje a unos de sus escritores más prolijos. Ese enviado especial al que me invitó Fernando Gómez Agudelo fue la columna vertebral para muchos de sus libros. Fue mi maestro. No sé si le fallé un poco. A veces pienso que sí. Que no estuve a la altura de la formación que él me dio. Siempre va a estar en mi vida. Para presentar este panel de lujo, solamente decirles que vamos a rendir homenaje el día de hoy a un testigo excepcional de lo que hemos sido como colombianos, de nuestra realidad, de nuestros conflictos.
y que plasmó en magníficas crónicas y numerosos libros a lo largo de medio siglo lo que somos, y en esta construcción de nación podría ayudarnos a entender cuál es realmente el ADN de nuestras violencias. Retrató este país a través de las historias de las guerrillas, del narcotráfico, el espionaje policial y sobre todo, ¿saben qué?, las leyendas populares. Castro Caicedo, Germán Castro Caicedo, es el cronista de nuestra generación. Fue un maestro y dejó en evidencia varios de los capítulos que hoy vamos a recordar. Lo hacía con una mirada crítica sustentada que deja ver que conocía profundamente el país al que llevaba recorriendo durante décadas. Quiero agradecer primero a Gloria Moreno y a Cata por permitirme darme este privilegio de estar aquí. Tuvimos una tarea inconclusa con Gloria de hablar con Germán, pero cuando me llamó y me dijo, ayúdenos a hacer este homenaje, además con semejantes personajes que nos van a ayudar a entender la magnitud de su obra, no pude decir otra cosa que estoy lista. Así que presento a las personas que componen este panel. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Juan Esteban. Encantado de estar aquí, gracias. Ricardo. Muy feliz. Estamos muy contentos, como esperábamos que fuera este espacio, como era él, de buen sentido del humor. Primero preguntarles un poco su experiencia con Germán Castro Caicedo, porque indagando en cada uno encontré como situaciones similares, pero también una impronta que dejó Germán Castro Caicedo en cada uno de ustedes. Daniel. Siempre el más viejo, ¿no? Siempre agarra el más viejo, pero bueno. Antes que nada, pues evidentemente es un, iba a decir un placer, pero además es un honor de verdad estar en esta mesa redonda, no por ellos, sino, y por ti sí, naturalmente, sino por el tema. Y se decía aquí en el documental que Germán hacía fácilmente amigos, y eso es verdad, Germán hacía amigos en todas partes. La prueba es que aquí estamos de 3 equipos de fútbol distintos, 2,5 generaciones diferentes, y lo único que nos une es que somos de una editorial que no es la que publica los libros de Germán, pero que hemos venido con mucho placer y totalmente gratis. Yo conocí a Germán hace muchísimos años, lo conocí primero que todo como cronista deportivo, voy a ser muy breve. Hizo una nota sobre qué era la DIMAYOR sentado en una sala un día entero, maravillosa. Una nota, yo dije, ¿este tipo quién es? Es un periodista buenísimo. Nadie lo conocía en ese momento, escribía para una revista que desapareció, y esa nota sobre un día en la DIMAYOR, mirando quién llegaba, quién se iba, cuánto tiempo pasaba, a qué horas le decían que venía una persona y luego a qué hora la recibía. Esa fue una nota de un periodista muy bueno. No me equivocaba, evidentemente. Después fuimos compañeros mucho tiempo, hizo un reportaje excelente a un exguerrillero, y luego entró en esta onda del periodismo narrativo de fondo, que lo ha abordado. Nadie ha hecho un periodismo como el que ha hecho Germán. Tendré ocasión más adelante, si ellos me dejan, ¿no?, de hablar un poquito más sobre esto. Gracias, Daniel. Juan. Bueno, en primer lugar, mil gracias a Gloria por el honor de estar aquí celebrando la vida y el legado de Germán Castro Caicedo. Yo creo que en el caso de Ricardo y en el mío, aunque por supuesto hablo por mí, la imagen de Germán está enraizada en uno de los elementos definitorios de nuestra vida, que es la nostalgia de los años 80, que se encarna sobre todo en la televisión, porque lo que nosotros hacíamos los niños en los 80 era ver y ver televisión. Nos sabemos de memoria todavía la programación, sabemos que venía antes de Enviado Especial, a qué horas empezaba Dejémonos de Vainas, y la imagen de Germán Castro para un niño de 8 o 9 años en esa época era la del rigor, la de la importancia. Yo me vi una cantidad de informes que él hizo en esos años y me maravillaban y fascinaban. Yo era muy vago en el colegio y luego me pusieron a leer uno de sus libros y lo leí como si fuera un libro prohibido, porque no quería que mis compañeros me vieran leyendo, y era el Hueco. Y yo decía, pero este tiene que ser un escritor tan grande que me gusta hasta a mí, que soy un vago.
Luego supe que el autor de ese libro maravilloso que de alguna manera me inició en la lectura, junto con el relato de un náufrago de García Márquez, era ese mismo señor que yo veía todos los martes a las 8 de la noche en Enviado Especial, en Armero, en el Amazonas, incluso en Popayán. Lo vi una vez en la distancia y luego cuando tuve el placer de conocerlo, le recordé ese encuentro que tuvimos. Obviamente él no me reconoció, pero yo a él siempre sí. Pero además, Ricardo, usted siempre ha dicho que le llamaba la atención la generosidad de Germán Castro Caicedo. ¿A qué se refiere? A que, ¿sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Sí? Sí. Bueno, a que, ¿no? Si nos ayudan aquí con Hay el una audio. parte que no oye y otra parte que sí. Sí. Amiguito ahí que nos ayudes con el audio. Gracias. Vamos. Bueno, yo me refiero, cuando pienso en su generosidad, pienso en la primera vez que lo vi, que fue volviendo de un viaje que hizo mi familia a Fuentes de Nava, que es un pueblo en Palencia, España, en donde nació mi abuela. Estábamos volviendo, esto era el año 97, yo estaba en la universidad, y estábamos en la banda de maletas de ese aeropuerto El Dorado, que era un infierno, pero todos le teníamos cariño de alguna manera, y él se me acercó a mí, que estaba en la universidad, no tenía modo de tener ni idea de cómo me llamaba, de quién era, a preguntarme de dónde venía mientras llegaban las maletas, y me hizo una entrevista completísima y quedamos mejores amigos, y a mí me quedó clarísimo que a él no le interesaba lo que él sabía, sino lo que descubría. A él le interesaba realmente los demás. De ahí en adelante, pues ya nos fuimos encontrando en cuestiones de, por ejemplo, la Feria del Libro, y siempre me pareció que él estaba del lado de uno, que estaba mucho más interesado en lo que uno estuviera haciendo que en lo que él estaba haciendo. Uno le podía elogiar todos los libros. Me acuerdo de haberle hablado un rato de La Bruja, porque había oído un poco de casos de brujería y estaba fascinado con el tema, pero él volvía y le preguntaba a uno qué estaba haciendo, y desde ese momento, luego ya me lo presentaron formalmente, tuvimos encuentros, como decía antes, en la feria, pero desde ese momento para allá, él siempre estuvo haciendo entrevistas, pensando en uno, enviándole mensajes si le gustaba algo que uno escribía. Era realmente increíble que él fuera el joven y uno fuera el viejo. Y ya me va a contar de ese chat que todavía guarda uno de los últimos mensajes que Germán le escribió a Ricardo. Daniel, pero hablando de la obra de Germán Castro Caicedo, uno tiene que identificar a la crónica como la nuez un poco de todo lo que nos entregó ese texto tan amplio de nuestro país. Y a mí me llama la atención que Germán se molestaba cuando lo comparaban con los cronistas norteamericanos, y él decía que era un cronista colombiano, que además se alimentó de los periódicos en el 50, 70 realmente, y de las crónicas de Indias. ¿Conoció algo de eso directamente? ¿Lo identificó en la obra de Germán? A ver, yo creo que Germán hace un tránsito muy importante que se había hecho en Estados Unidos, eso hay que reconocerlo, que es el tránsito de la ficción o del periodismo de corto aliento, una crónica, un reportaje, una crónica no muy larga, a las crónicas ya no solamente largas, sino a los libros de una sola crónica. Y eso es el mayor aporte de él, que ya dio ese paso, y ese paso no se devuelve. Estos libros, yo he traído lo que para mí es la semilla del relato de la selva en Colombia. Hay un libro que les recomiendo a todos los que no lo han leído, que es La Vorágine. Ustedes evidentemente, ¿quién no sabe cómo comienza y cómo termina? Es que hasta este niño que está aquí lo sabe cómo termina. Ya dije que yo era muy vago en el colegio y leía a Germán Castro, pero no La Vorágine. No, es que lo cito porque termina diciendo, esto no les va a dañar, no le va a hacer un destripe, o como dicen aquí los grandes españolistas, un spoiler, porque finalmente el protagonista de este libro
se lo comió la selva. Hoy dice en un reportaje Petro, y como dijo José Augusto Rivera, se lo devoró la violencia. No, la violencia no, la selva. Ese personaje lo vamos a ver varias veces, no copiado, sino tomado de la realidad, pero con los ojos de Germán Castro Caicedo en estos otros, por favor, caballero, téngame esto aquí, en estos dos libros que para mí son seminales junto con La Vorágine. Estoy hablando cosas gordas. Se ha dicho siempre que antes de que saliera la gran literatura de Gao y otras personas, que Colombia tenía 2 novelas y media, La María, La Vorágine y el coronel no tiene quien escriba. Muy bien, a esa altura pongo yo estos 2 libros de Germán. Él escribió muchos libros y hay varios sobre la selva, pero para mí, Mi alma se la dejo al diablo es un libro indispensable para entender no solo la selva colombiana, para entender a Colombia. Es un libro de aventuras, es muy fácil leerlo, es muy fácil enamorarse del libro. Y otro más que es Perdido en el Amazonas. Yo tengo un estudio muy profundo aquí que no hay tiempo de hacerlo sobre ciertas lecciones que Germán aprende al hablar con la gente de la selva y al leer seguramente La Vorágine. De todos modos, lo que es verdad es que él con estos libros funda 2 tradiciones importantes recientes. La primera, el periodismo de crónica de largo alcance. Esta es muy sencilla, no es la ficción, son materiales reales, materiales verdaderos, a los cuales les aplica Germán, como se ha hecho en el nuevo periodismo, técnicas de ficción. Y él lo advierte en sus libros. Perdón un segundo, es que esto es automático, entonces yo tengo que, para poder usar las manos, tengo que hablar así. Él lo dice en Perdido en el Amazonas: esta no es una novela, sino un reportaje logrado después de 8 meses de investigación sobre un caso de vida real sucedido en nuestros días. No he cambiado nombres de personas ni lugares y se conservan situaciones y fechas tal como lo relataron los protagonistas, etc. Esto es material real, a diferencia de La Vorágine, que está inspirada en la realidad, pero no es una obra de no ficción. De modo que el gran aporte de Germán es este. No existía en Colombia este tipo de relatos largos, de crónicas, de libro, antes de que Germán las impusiera. Ahora hay muchos, los llamaría discípulos de Germán, que lo hacen muy bien, y con estos libros agregaría ya yo unos cuantos, los de Alfredo Molano, el de White Davis sobre el río, etc. Pero hay una literatura de la selva colombiana que se debe al señor Rivera y al señor Castro Caicedo. De manera que esa sería la primera cosa que yo querría apuntar, que él hace lo mismo que Rivera con ficción, pero él lo hace con no ficción. Él lo hace tomando materiales reales a los cuales aplica primero su enorme talento periodístico. Ese chino que estaba sentado en la Dimayor tomando sus noticas, él se convierte en un periodista monstruoso, gigantesco, que es el que ahora tenemos. Y además que busca zonas marginales. Él se va a la selva, va a distintos sitios, casi siempre le gusta lo verde, lo raro, esa Colombia que muchos de nosotros no conocemos porque estamos aquí trabajando durísimo. Y ahora... Bueno, pero además vale la pena reconocer cuando Germán Castro decide, y esta es una anécdota de Cata y de Gloria que me compartieron, y alé la pita, y lo que dice es que él realmente en 6º de bachillerato estaba leyendo el periódico y leyó a Germán Pinzón Moncaliano, y dijo: yo voy a ser periodista y voy a ser este periodista. Y de allí en adelante empieza a buscar su estilo, estudió antropología, no así periodismo, muchos decimos menos mal, fue antropólogo y no periodista desde la academia, pero yo quiero preguntarles a ustedes del estilo de la escritura de Germán Castro, porque siempre acudía, y allí sí es el rigor del periodismo, no solo a dos personajes, sino 3. Y casi siempre trataba de dar el balance de la historia desde allí. ¿Qué identificaban ustedes del estilo, de la forma de escribir de Germán Castro Caicedo? Pues yo creo que tenía muy claro el servicio que el lenguaje le presta a la historia para revelarla en todos sus pliegues, porque su objetivo sí era ese, retratar el alma de las cosas y de la gente
de los lugares, medirle el pulso a este país como nadie lo ha hecho, porque llegaba hasta el corazón de todo y su objetivo no era el lenguaje. Y sin embargo, yo sí creo que era un gran estilista porque con un estilo inconfundible lograba construir sus historias incluso para un auditorio en apariencia muy distante y lejano. Yo viví una experiencia con un libro de Germán Castro Caicedo, que es el de la muerte de Giacomo Turra, porque Giacomo Turra fue un italiano que vino a Cartagena y lo asesinaron, y es un episodio pues muy sórdido en el que él se metió a fondo para desentrañar los móviles y los pormenores de ese crimen casi cinematográfico y aterrador. Pero claro, en Italia esa muerte fue una tragedia personal y una tragedia de un pueblo, casi una tragedia garciamarquiana de una ciudad en la que yo viví, que es Padova. Giacomo Turra era padovano, entonces cuando yo viví en Padova percibí en mucha gente una animadversión mayor hacia lo colombiano que la usual que pudiera darse en ese momento, y yo hice que me mandaran el libro de la muerte de Giacomo Turra, y con un profesor que murió, Franco Volpi, que fue uno de los grandes difusores de la obra de Nicolás Gómez Dávila, hicimos como un seminario con los estudiantes para que ellos entendieran cuál había sido esa Colombia en la que Giacomo Turra fue asesinado. Y ese milagro fue posible gracias al rigor, al talento, pero sobre todo al estilo de Germán Castro Caicedo. Entonces, aún en Padova, su genio reveló el alma de las cosas. Ricardo, en ese mismo sentido, narración, no ficción, pero muy buena literatura. Sí, cuando escuchaba a Juan Esteban pensaba en el libro del Palacio sin Máscara, que a mí siempre me ha impresionado mucho porque es un libro que aparece luego de otros libros sobre el Palacio. Está el de Ramón Jimeno, que se llama Noche de Lobos, quizás. Está, si no estoy mal, el de Ana Carrigan, es paralelo, es cercano, que es un gran libro también. Hay un libro de Adriana Echeverry, que con su compañera de siempre, que es estupendo también, de entrevistas a personas que tienen que ver con las tomas del Palacio de Justicia, pero a mí me parece que cuando apareció el de él, era evidente que era el mejor de todos, era el más completo, era el más conmovedor, y creo que, ya que hablábamos del estilo, creo que lo que lo hacía el mejor era esa facilidad para ir y venir de su voz a las otras voces. Tiene algo que ver con lo que decía antes de su interés por los demás, de estar mucho más interesado por los demás que por él mismo, y lo que hace en ese libro es muy bello y es fascinante, y es, como digo, un vaivén constante de voces que además le recuerdan a uno una cosa de él que me parece que es especialmente de él, que es lo involucrado que está con lo que está contando, lo mucho que le importa lo que está contando. Yo me lo encontré varias veces más después de esa vez en el aeropuerto, y siempre me impresionó cómo le dolía las cosas que le dolían, cómo el amor que le tenía a Colombia, que todos sabemos es un amor usualmente no correspondido, era enorme, y en ese libro, en el libro del Palacio, se ve lo involucrado que está, por supuesto, sin perder la voz periodística, sin perder el rigor. Hay un amor por lo que está contando, por esa Colombia, hay una indignación por lo que sucedió allí adentro que es fundamental. A él le está doliendo lo que está escribiendo, y eso lo separa de mucho periodismo. Hablemos del periodismo.
del legado que nos deja desde allí, porque ustedes se conocieron en esa década que estuvo en el diario El Tiempo y luego en el 76 se va a escribir Colombia Amarga. Desde el ejercicio del periodismo hace algún instante dije, no pasó por la academia para estudiar periodismo, pero estudió antropología. Y tal vez eso, Daniel, le permitió ser casi una pluma etnográfica en medio de las historias que abordaba. ¿Usted cómo me ayuda a entender el periodismo en la vida de Germán Castro Caicedo? Bueno, yo voy a responder esto, pero mucho más tarde, porque quiero agregar a lo que han dicho mis dos compañeros, sobre todo a lo que ha dicho Ricardo Algo. Los libros de Germán, estos dos particularmente que yo tengo, son libros en que él le cede la palabra a los protagonistas. Es más, están identificados, aparece como un diálogo teatral. Pedro, y Pedro habla, Jorge, habla Jorge. Él entra como periodista a aclarar, solamente a aclarar contextos. Entonces dice, esto pasó cuando y él lo explica como periodista. Cualquiera podría decir, no, pone una grabadora y graba. No, si hay algo difícil en el periodismo es editar, y aquí ya estoy en el periodismo. Editar. Editar se cree que es copiar, eso lo hacen los secretarios de juzgado, un periodista no hace eso. Un periodista tiene que dar claridad, respetar una voz que cuando se traslada a lo escrito tiene que cambiar. Lo otro lo hace una secretaria. Eso es muy difícil, captar esa voz y ese espíritu, ser leal a esa cultura de la persona que está hablando. Todo eso es lo que tiene que ser un periodista cuando edita. De modo que al haber en un libro de estos de 300 páginas, a ver si uno quiere contar de diálogos y de monólogos de personas, hay 80%, pero hay 300% de trabajo del periodista, mucho más que si fuera a contar él mismo, y eso lo hacía muy bien Germán. Uno busca aquí las voces y están todas las voces, siempre hablando de algo que él ha aclarado, que el periodista entra a ubicar y luego les dice, ahora jueguen ustedes, ¿no? Y agrego algo más, Germán tenía un olfato especial no solo para el gran reportaje, sino para la pequeña estampa. En estos libros hay unas estampas maravillosas, por ejemplo, hay uno que, le voy a decir en cuál es, en Mi alma lo dejó el diablo, una cacería de un tigre, que es algo fascinante, con el mismo sistema, hablan los protagonistas y él entra cuando tiene que entrar. Esa cacería del tigre es que es mucho mejor que una película. Uno está viendo el tigre, le está contando Germán los detalles de cómo muere el tigre por un flechazo, etc. Y hay otro libro que me hizo recordar, no sé si ustedes se acuerdan de Eduardo Caballero Calderón, uno que se llamaba Manuel Pacho, que es un tipo medio ignorante que tiene que echarse encima una labor, me acuerdo si es un cadáver que lleva, que es el que todos llevamos en la vida, y en este caso es una nevera, no es una fábula, es una historia de verdad. Es en un momento dado se tienen que trasladar de un lugar a otro de la selva, cosa que es complicadísima, necesitan 40 hombres para movilizarse por los ríos y tal, y cuando ya van a subirse, la amante del señor, que es un señor de apellido Sánchez, dice, llevemos la nevera. Han dejado todo porque se van para un sitio muy difícil. No, la nevera. El relato de cómo llega esa nevera a donde llegó y si llegó. No les voy a decir si llegó o no, porque ustedes tienen que leer los libros de Germán. Tenemos que pagarle la universidad a las niñas. Esto no es fácil. Entonces, esas pequeñas estampas que están metidas en el libro, y entre otras me acordé de una de ellas, ¿se le puede hacer publicidad al señor? Sí, claro, adelante. En el libro que usted acaba de publicar, el de las cartas, hay algo parecido, que es la guerra entre Boyacá y Bélgica, que también es un capítulo del libro, y es también una estampa del libro. Entonces, Germán tenía también eso. Uno puede sacar de esas estampas, hacer obras de teatro inclusive, que son algunas muy cortas, son de 6 o 10 páginas. De modo que él, al hacer el periodismo de largo alcance, no renunciaba a hacer el periodismo de el pequeño dibujo. Y tan periodista que contaba en una entrevista que el 95% de sus historias las sacaba de titulares y de su lectura de la prensa. Allí estaban las historias de la Colombia real y las podía
identificar y empezar a investigar con el rigor que siempre tuvo. El tiempo corre y yo quisiera hablar de los temas que abordaba, porque tenía una obsesión por ayudarnos a entender o relatarnos desde diferentes aristas el narcotráfico, incluso quedó un poco, entiendo que por escribir o por terminar la minería ilegal, los temas de Germán Castro Caicedo, ¿qué podemos decir de lo que nos contaba? Incluso, y hablamos, Ricardo, de esa conexión popular de Germán Castro Caicedo, que entendía que su escritura era para todos, pero sobre todo para la cultura popular, o de allí. Sí, pues era impresionante ver en la feria del libro en la que nos presentaron, que fue en el año 2003, en ese año él estaba presentando un libro que se llama Con las manos en alto. Y a Planeta, yo no sé por qué le dio por ponernos a firmar a los dos. Y ese era como el segundo libro que yo sacaba y pues era ponerme a firmar con una estrella de rock. Es que de verdad era increíble. Él traía Flumaster para firmar, porque si no la mano se le volvía una piedra, porque hacían filas y filas y filas para firmar, y la gente pasaba y le agradecía y se le aguaban los ojos, era una cosa impresionante. Por supuesto él firmaba cada 30 segundos un libro, era amoroso con todo el que le pedía que le firmara, y en mi caso pues yo firmaba uno cada media hora más o menos, y pasaban bolas de heno mientras tanto, y él era muy querido, pues la gente pasaba y a mí me preguntaba cuánto valían los libros, pensaban que era un señor de información porque nadie tenía ni idea quién era, con toda la razón, o pensaban que Germán Castro tenía un hijo no reconocido y que lo había traído ahí para que lo acompañara. En todo caso, él cada tanto se volteaba y me decía: tranquilo, mijo, que es que lo tuyo es literatura. Él me explicaba, es que no va a pasar. Ahora, en un momento dado se le acercó un señor y le dijo: Germán, muchas gracias por hacer reír a los colombianos durante tanto tiempo. Y le repetía: es que usted ha hecho reír a los colombianos durante mucho, mucho tiempo. Y entonces él le decía: no, pues con mucho gusto, él amoroso, él nunca reaccionaría mal a eso. Y luego entre los dos llegamos a la conclusión de que lo estaban confundiendo con Alfonso Lizarazo. Yo con los años he pensado que quizás era Pacheco, pero lo que quiero decir es que al final él me decía: es que esto de venir a firmar acá lo pone uno los pies en la tierra. Pero lo que yo pensaba todo el tiempo es que claro, lo pueden confundir con Pacheco, con Alfonso Lizarazo, porque es que era una presencia popular enorme. Todo el mundo sabía en la calle quién era él. Él estaba en contacto con todo el mundo y cuando hablaba cara a cara con estos lectores era uno más de todos. Nunca se sentía al lado de él que él estuviera por encima ni por debajo de nadie, pero ese contacto cara a cara, esa relación con la vida, pues eso es lo que está allí. Esos libros son populares en el mejor sentido de la expresión, son hechos sobre la gente, para la gente, no hay nada petulante allí, nada, esos libros tampoco están por encima ni por debajo de nadie. ¿Me quiere contar la anécdota de Bateman o me va a contar otra? No, le voy a contar otra porque la primera vez que yo vine a firmar libros a la feria, 2 años después de Ricardo, en el 2005, solo firmé un libro. Me tocó al lado de Germán y el que compró el libro fue Germán. Después de 3 horas de las legiones de lectores que llegaban a que él de manera amorosa y generosísima les firmara sus libros, me vio ahí abandonado en la mayor orfandad y compró el libro y me hizo que yo se lo firmara y siempre se acordaba él de eso y yo por supuesto también con mucho más cariño, entre otras porque es uno de los únicos libros que he firmado en la feria. En la vida. Y en la vida.
Pero eso nos revela también algo que yo creo que tiene que ver con su legado periodístico y ético, y es que en un país en el que los periodistas se vuelven tan importantes, pero sobre todo se dan aires de importancia, Germán Castro Caicedo era la negación de eso. Nunca se dio aires de importancia, siendo una de las figuras emblemáticas de la comprensión de lo que somos, que es una corraleja y un caos y un enigma. Ese señor que nos ha explicado mejor que nadie, siempre estaba detrás de sus personajes, detrás de la noticia, detrás de sus temas, y pues yo tengo ese recuerdo inolvidable de que el único que hizo fila para que yo le firmara mi libro fue él. Entonces... Muy bien. Gloria, 5 minutos, no, me muero, me debe tiempo. Gloria me contaba una frase que me encantó sobre el ego, que cómo era, quiero dejarla aquí plantada, Gloria, sobre como que el ego no me da para tanto cuando querían darle o ponerle demasiadas flores, y decía, no, yo no quiero eso, el ego no me da para tanto, y muestra mucho la esencia de lo que acabas de plasmar. ¿Qué tan importante fue la televisión y enviado especial para ese reconocimiento popular, Daniel? Estos muchachos que crecieron con la televisión, yo soy anterior a la televisión. Si me preguntas del telégrafo, te diré Germán y el telégrafo. Pero yo no vi nunca las cosas que yo hacía, pero no veía. Pero lo que sí quiero decir antes de que se nos pase, porque a nosotros ayer nos echaron de un sitio a patadas. 5 minutos y a los 2 minutos 1 y nos echaron. Es la condición de Germán como compañero, como colega. Era un tipo graciosísimo, Germán. Tenía 2 características entre muchas. Era muy chistoso. Germán tenía una historia que Glorita y Cata la deben haber oído 40 veces, yo solo la vi 38, que era la del tipo que está viendo una corrida de toros por un huequito. La podía demorar según las risas 1 hora, hora y media, y uno la volvía a oír y la volvía a leer. Era un tipo que solo les voy a decir que de golpe estaba mirando la corrida y decía, ole. Pero eso, dicho por mí, es una pendejada, porque yo soy un intelectual. Pero Germán lo podía matar a uno otra vez de la risa con eso. Era muy gracioso, Germán tenía mucho sentido del humor y era un gran actor de los chistes que él representaba. Y lo segundo es que era un pincel, era elegantísimo. Siempre vivía muy bien vestido y muy bien desvestido, Glorita. Sí, en la casa. Y esa elegancia, yo dije, eso debe ser muy de Zipaquirá, ¿no? Hasta que conocí a Gustavo Petro. Y entonces, sí, no es Zipaquirá. Bueno, claro, Petro no es de Zipaquirá, él estudió en Zipaquirá. Y entonces, pero Germán era un tipo muy, muy elegante, sin grandes alardes como nosotros, ¿no? Discreto, pero siempre... Yo conocí la elegancia del polo ¿cómo se llama eso? Que sube hasta acá. El cuello de tortuga. El cuello de tortuga, sí. Por Germán, y mi mujer me decía, mire cómo se viste bien, hermano, usted siempre queda manteco, mire a Germán. Me lo ponía de ejemplo. Y Germán sí era muy elegante, Germán sí era un tipo muy elegante, no todos los de Zipaquirá lo son. Sí, su hija, que es arquitecta, además lo define como un sentido de la estética, en todo, en la escritura, en su presencia, en absolutamente todo. No me perdonaría hablar del carácter de Germán, que me cuenten un poco de la persona, Germán Castro Caicedo. ¿Qué recuerdan? ¿Cómo lo veían? ¿Alguna anécdota? Yo me lo encontraba siempre en una tertulia que tenía él en el Pomerillo, y otra vez yo decía, pero si este es una de las figuras más importantes de Colombia, yo pensaba como en la televisión de los 80 otra vez, y él con una generosidad hablaba con todo el mundo y siempre mencionaba los textos de uno que hubiera leído, que eso era algo que me abrumaba y me conmovía, porque un maestro así, que estuviera pendiente de los escritores jóvenes y los exaltara y los estimulara, sus palabras siempre fueron un espaldarazo muy importante, y es un recuerdo de un cariño imborrable verlo por la calle ahí cerca del Pomerillo, y que fuera él quien lo convocara a uno para hablar de sus cosas, es la estampa de un maestro de verdad. Oiga, cuénteme la historia del chat. No, pues es que eventualmente él por WhatsApp celebraba una columna que uno hiciera, y siempre venía firmado el WhatsApp por Gloria y por él. Decía Germán y Gloria. Yo tengo un mensaje de abril que dice, hoy sí da gusto cerrar el periódico.
Ahora, eso puede ser un hecho, que le dio gusto cerrar el periódico ese día, digamos. Pero era muy conmovedor que estuviera refiriéndose a la columna justo de ese día. Yo revisé cuál era y pues realmente era un ataque a esta presidencia. Es una columna que se llama Duquismo y era un ataque frontal. Un ataque no, pues una crítica frontal. Y eso a mí me deja claro que a él le estuvo doliendo absolutamente todo lo que estaba pasando en este país y en este último gobierno. Ahí Patricia Lara se refería a su fuerza para apoyar el plebiscito, y ver este gobierno, este revés de la paz, pues se ve que le dolió hasta el último minuto, y ese mensaje yo lo tengo muy guardado porque me parece que lo define una persona que le dolió su país hasta el último día. Tanto que se pronunció a favor del plebiscito con cartel en plena calle cuando le dijeron tiene que salir y apoyar la paz. Tengo que terminar el legado rápidamente, el legado de Germán. ¿Qué nos queda en medio de toda su obra? ¿Qué dicen ustedes? Yo diría que la importancia de contar en el periodismo, la importancia de contar. Bueno, pero en venganza de lo de Lizarazo, una vez me comentó una columna y me dijo muy bien, Ricardo. No, yo creo que en un país en el que hay razones tan escasas para quererlo de verdad, la obra de Germán Castro Caicedo es una de las razones más perdurables para querer de verdad a Colombia. Yo creo que él hizo nuestro retrato y que uno puede agarrar los libros que sacó, y esa es la biblioteca que nos cuenta nuestro país en guerra. Y yo, para terminar, agradeciendo este honor que me ha hecho su familia, un fragmento de 1976 y su Colombia amarga. Sin embargo, el informe en el cual ellos abogan por soluciones a base de fusiles, olvidan que el campesino colombiano no abandonará su patria el día que tenga cómo llenar el estómago. El hombre de la ciudad no huirá de la justicia el día que tenga trabajo, salud, educación. La mujer no venderá su cuerpo el día que en Colombia haya para ella otro tipo de oportunidades. Germán Castro Caicedo, con su Colombia amarga. Muchas gracias. Y vamos a ponerles un video de cierre mientras salimos del auditorio. Gracias de verdad a su familia y a todos los amigos. Ese cuento de la Colombia profunda que hoy usamos permanentemente los periodistas, lo escribió perfectamente Germán Castro Caicedo en su Colombia amarga. Y deberíamos cambiar la Colombia profunda por la Colombia amarga. Con Germán recorrí el país muchas semanas. Dormí con él en el Hotel Pacífico en Pasto. Dormí con él en las selvas del Amazonas. Dormí con él en Lago Agrio. Solo había tamarindo, desayuno, almuerzo y comida. Dormí con él en un chinchorro en Tasajera, donde su compadre Pedro. Dormí con él con los gamines, dormí con él con los quemados en la Misericordia. Dormí con él en el Darién. Dormí con él en Nueva York. Bueno, dormíamos todos en un cuarto, como lo hacíamos con el fotógrafo, con Villalobos, simplemente para ahorrar viáticos. Recorrimos el Cesar, el Algodón, caballos salvajes, manadas en los llanos orientales. Hice parte del Hueco, hice parte del Carina, hice parte de historias maravillosas de su vida. Y ese enviado especial al que me invitó Fernando Gómez Agudelo en enero de 1978 fue la columna vertebral para muchos de sus libros. Fue mi maestro. No sé si le fallé un poco. A veces pienso que sí. Que no estuve a la altura de la formación que él me dio.
con ese estilógrafo Lamy, anotaba todo. En esa oficina del segundo piso de RTI, él planeaba las historias, yo intentaba realizarlas. Le parecía que era un muchacho un poco snob para la época, recién llegado de Italia, de Alemania, de Francia, que conocía el video y que quería cambiar la cámara de 16 milímetros por el mundo digital. Y lo aceptó y lo logramos. Con Germán se va un buen pedazo de mi vida, pero sobre todo una enseñanza. Hicimos una campaña oscura, detrás de cámaras de el candidato Turbay, Partido Liberal 1978. Semanas y semanas de dormir en todos los pueblos de Colombia. Tomábamos sangre hasta de las reses recién sacrificadas, como los candidatos. Como a él le gustaba, el cuchuco o el caldo de papa en la plaza de mercado de Zipaquirá. Y no sé por qué siempre recordaré que él me dijo, este programa, que eran 4 horas, nunca saldrá al aire. Y nunca salió, porque así era el poder, porque así sigue siendo el poder. A Gloria y a Catalina tienen que estar siempre muy orgullosas de Germán. Siempre va a estar en mi vida. Siempre.